nuestra bandera. Saludos, amada iglesia. Bienvenidos a nuestro tiempo de iglesia virtual, Confra Floresta, en nuestra página en YouTube. Bienvenidos. Es todo un privilegio compartir con ustedes. Estamos abordando el tema de historia de la iglesia cristiana a nivel mundial. Y el subtítulo es La otra mitad del Evangelio. Hoy vamos a hablar sobre el periodo de persecución, desde la muerte de Juan el Evangelista en la isla de Patmos, año 100, hasta el 312 después de Cristo. Y vamos a leer el texto de Romanos capítulo 8, versículos 31 al 39. 8, 31 al 39 dice así el texto sagrado. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Ante todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro, dice Pablo, de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¡Qué texto! ¡Qué teología! ¡Qué contundencia! ¡Qué votos los que tenía Pablo tan claros! Que el Señor añada bendición a su palabra. ¿Por qué este texto? Porque estamos frente al periodo de persecución de la iglesia. Primer periodo, desde el año 30 con Cristo hasta la muerte de Juan Evangelista, año 100. Este periodo va del 100 al 312, un poco más de 200 años, 2 centurias de persecución, de oprobio, de muerte, de pasados por la espada. Y mire el texto de Pablo. ¿Por qué? Porque Pablo la tenía muy clara. Para Pablo lo que venía era mucho mejor, que eran las promesas de la vida eterna. Que quede claro que, como vengo enseñando, esta parte de la historia de la iglesia no nos la enseñan en este contexto tradicional occidental. Siempre empiezan de la Edad Media en adelante, uno en primero bachillerato, historia colombiana, en segundo bachillerato, historia de América, en tercero de bachillerato, historia universal. Ahí en tercero bachillerato a uno no le enseñan estos siglos de la era cristiana, sino es de la Edad Media en adelante. Sí, del año 1000 para acá, nunca del 1000 para atrás. Y en cuarto bachillerato, el conglomerado de toda la historia de la humanidad, menos estos 1000 años. Pero usted puede investigarlos. Métase en Google, busque en la biblioteca del colegio. Esto es historia, esto es real. Y este periodo se llama periodo de persecución. Como les digo, puede ir del 100 al 312 de nuestra era cristiana. La iglesia primitiva se encontraba feliz en Jerusalén hasta que llegó la persecución romana destruyendo el templo en el año 70, como lo profetizó Jesucristo, y llevó a Juan el Evangelista prisionero a la isla de Patmos hasta su muerte en el año 100. Y es allí donde Juan escribe el libro de Revelación, el libro de Apocalipsis, que es extraordinario. En estos días estuve predicándole a la iglesia y extracté todo lo que tenía que ver con la parte positiva de la iglesia, lo que va a pasar en el cielo, no lo que pasaría en la tierra, sino en el cielo. Fue algo extraordinario. Ahora entendemos las palabras de Pablo cuando dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ahí está la persecución. Las herejías de la época aparecieron por todas partes. Los gnósticos, los hedionistas, los maniqueos, los montanistas.
Básicamente hicieron necesario que la tradición oral de la iglesia primitiva se escribiera y se plasmara en el canon del Nuevo Testamento rápidamente como respuesta doctrinal a las herejías de la época. Muy, muy interesante el concepto. Sí, estos ebionistas, maniqueos, montanistas y gnósticos básicamente decían que Jesucristo no podía ser hombre y Dios a la vez. Entonces niegan eso. Otros decían, no puede haber Trinidad, atacaban la Trinidad. Otros decían, no, Jesucristo era como un ángel, con un cuerpo espectacular, por eso caminaba sobre el agua, etcétera, y hacía milagros. Es decir, unos decían, o era hombre, hombre, hombre del todo, o era ángel, ángel, Dios, Dios del todo, pero no podía ser los dos a la vez. Y atacaban los fundamentos de la iglesia que Cristo recientemente había fundado. Entonces, una de las características de la iglesia perseguida, oiga pues, en medio de la persecución y produjeron el canon del Nuevo Testamento, 27 libros, bendecidos, iluminados por Dios para ser la dirección escrita de una tradición oral que venía solamente verbal. Tengo conversaciones con nuestro hijo, mi esposa y yo, muy amenas, y Josué nos dice, papi, pero ¿por qué no está este libro? ¿O por qué aquel libro no está en el canon? Entonces yo estoy explicándole que reunida la iglesia comenzó a analizar el contenido de los libros, cuáles eran los que más unían la doctrina, cuáles eran los que no se pisaban ni iban en contra de nada, y en ese orden de ideas terminaron siendo estos 27 libros, porque hay mucha pseudo biografía, hay muchos pseudolibros, que es lo que llamamos libros apócrifos. Hay como 3 de Apocalipsis, hay como 6 de Pedro, hay mucho material, pero estos son los libros del canon del Nuevo Testamento, los 27 que conocemos. La iglesia produce 3 grandes centros de desarrollo doctrinal cristianos que son la escuela de Alejandría, ¿sí? La escuela de Asia Menor y la escuela del norte de África. Esas 3 grandes urbes son las que comienzan a generar material como la Didache. La Didache es un comentario del canon del Nuevo Testamento, pero un comentario muy vivencial, muy práctico, lo que nosotros llamaríamos como la doctrina básica para los nuevos en la iglesia, la Didache. ¿Sí? De ahí viene el concepto didáctica en el griego original, y es algo extraordinario para ayudar a la iglesia en estos 200 años de persecución. La iglesia se organiza doctrinalmente, porque recordemos que están recibiendo 3 tipos de persecución. La persecución religiosa por parte de los judaizantes, la persecución militar por parte de los romanos y la persecución intelectual por parte de los griegos. A todo eso había que hacerle frente. Estos más de 200 años de persecución produjeron una iglesia cristiana purificada, una enseñanza doctrinal unificada, una iglesia administrativamente organizada y una iglesia que crece del tamaño del imperio romano. Para la época, entre más persecución, más crecía. Es increíble que para el 312 después de Cristo, prácticamente del tamaño que era el imperio romano, que recuerden que se iba hasta España, se iba hasta Asia Menor, norte de África y sur de Europa, de la parte rusa del sur, o sea, una extensión inmensa. Todo lo permearon los cristianos, todo lo permearon. En charlas pasadas decíamos que la persecución obligó al cristianismo a ir a todas partes a evangelizar. Los apóstoles se regaron. Se habla de apóstoles que estuvieron en la India, otros en España, en el norte de África y así sucesivamente. El legado de los apóstoles por todas partes. Que conste que en ningún momento la historia universal sensata cuenta en estos periodos de una iglesia romana católica. Tengo que decir esto con mucho amor, con mucho respeto, pero la historia cristiana no nos habla de iglesia católica todavía, no nos habla de un Pedro papa, no, créanme que la historia real, la verdadera, la universal, la de la tierra real,
No, todavía no nos habla de eso, ¿sí? Lo cual es mucho más tardío en la historia religiosa moderna. La aparición de la Iglesia Católica es más tarde y les voy a dar un adelantico. Voy a hablar de eso en la próxima entrega. Por eso no se me pueden despegar y caigo en la cuenta para decirles, dele, suscríbase, dele a la campanita y no se pierdan ninguna de estas charlas porque les va a encantar. ¿Qué pasará en el próximo periodo? ¿Sí? Después del 312, ¿seguirá la iglesia perseguida por siempre? ¿Acabarán con la iglesia aquellos que quieren hacer que las puertas del Hades la destruya? Creo que vas a tener que escuchar nuestra próxima entrega para poder responder estas preguntas. Antes de terminar, ¿qué aprendemos de este periodo de persecución? Siempre vamos a responder esa pregunta en estos meses. 5 cosas aprendemos. Número 1, Dios se provee de sus medios para hacer que la iglesia haga y cumpla con sus cometidos misioneros de forma natural o de forma especial, como por medio de las persecuciones o desastres. Qué pena, querido pastor, querida misión, querido director de misión, querido líder, pero o hacemos misiones por voluntad propia y por las buenas, o se levanta una persecución y nos hacen ir lejos a predicar. O una situación, un desastre natural, ¿sí? Un desastre natural que hace que los miembros de una iglesia tengan que correr a otras partes. Así que tú escoges, o hacemos misiones o hacemos misiones. 2, las herejías se tratan y se confrontan con la templanza y la sana doctrina del canon del Antiguo y del Nuevo Testamento bíblicos, con las enseñanzas de Jesucristo y la guía del Espíritu Santo. Perdónenme que vaya a decir esto tan duro, tan escueto, pero es así. No podemos contrarrestar ni atacar las herejías de hoy en día con YouTube. Sí, hay que decirlo así. YouTube es muy especial y nosotros transmitimos a través de YouTube, pero lo único que tiene autoridad, para darnos las herramientas para defendernos es la sana interpretación de la palabra de Dios, el Antiguo y el Nuevo Testamento de la palabra del Señor, en manos de buenos maestros, de buenos teólogos. YouTube es un medio que Dios nos ha regalado para exponer sana doctrina, pero no es el maestro por excelencia. Necesitamos maestros de carne y hueso, no inteligencias artificiales, sino hombres y mujeres de carne y hueso que nos enseñen cosas reales, tangibles, evaluables, observables, analizables y concluyentes, como lo es la historia de la iglesia cristiana. Entonces las herejías no se tratan con pañitos de agua tibia, las herejías no se tratan así por encimita, se tratan con la palabra de Dios. Número 3. Entre más grande es la extensión del impacto del evangelio en el territorio, más exigencia pondrá sobre los ministros, que luchan por mantener la unidad y estabilidad del reino de los cielos, por lo cual hay que hacer discípulos integrales. Cuando la iglesia creció tanto hasta el año 312 después de Cristo, que es este periodo que ahí termina, la cosa se empezó a salir de control. Se necesitaban más ministros, más líderes administrativos, más control de la doctrina, consolidar más todo. Y como era tan grande el territorio y no tenían los medios que tenemos nosotros hoy, fue complicado. 4. El estudio y la preparación de los ministros cristianos no son una opción, sino una necesidad preponderante para el desarrollo y cuidado de la grey de Dios contra los ataques de los lobos. Sí, preciosa iglesia, líderes, pastores, presidentes de misiones. Preparar al liderazgo hoy en día no es una opción, no es si quiero, no es si puedo. Hay que prepararnos y ojalá en idiomas originales del hebreo del Antiguo Testamento, el griego del Nuevo Testamento, buena hermenéutica, buena homilética, materiales y líderes que absorban, que reciban toda la palabra de Dios con una excelente interpretación, porque cada día nos exige más este mundo secular, este mundo sincretista, nos está exigiendo más. Y la iglesia primitiva, con sus grandes escuelas de la época, pudo sacar adelante el proyecto por la preparación de los líderes. Y por último, la iglesia siempre será perseguida por causa del evangelio, por lo cual hay que poner la mirada en Cristo y nuestro galardón en la eternidad, viviendo una fe mundana por siempre. ¿Qué decía Pablo comenzando nuestra charla? ¿Sí? ¿Qué decía Pablo? Que no se nos olvide
¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Sí, como está escrito, dice Pablo, por lo cual, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y termina Pablo diciendo, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principado, ni potestad, ni presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Periodo de persecución, periodo de muerte, periodo de sangre por todas partes. Y Pablo dice, entre más nos persigan, más nos multiplicamos, más creemos, porque nuestro galardón es eterno en el cielo. Que Dios nos ayude. Vamos a orar y no te pierdas nuestra próxima entrega. ¿Qué va a pasar con la iglesia perseguida? ¿Seguirá perseguida por siempre? ¿Qué pasó con la iglesia? Oremos. Señor, gracias por este periodo de la iglesia cristiana. Permite que nos ayude a comprender el valor tan grande que hay que pagar cuando el texto dice, tomemos nuestra cruz y sigamos a Cristo. Gracias por los mártires de la iglesia que dieron su vida en el pasado por el testimonio y la doctrina y se lubricó, se rubricó, se marcó con la sangre de ellos todo el testimonio de la iglesia. Ayúdanos pues a ser mejores cada día y a aprender de nuestro pasado. Con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Dios les bendiga. Hasta una próxima entrega.